Ustedes están aquí por una razón, ¿cierto? Específica. ¿Creo que sí? Entonces, ustedes están aquí por una razón específica, porque ¿van a qué? ¿Van a qué? A bautizar a un niño, ¿cierto? Van a bautizar un niño que ya nació. Un niño que ya nació para este mundo. Para este mundo nació, para este mundo. Ahora, con el bautismo van a tener otro nacimiento, que es para la vida de la gracia. Para la vida de la gracia. Entonces, como así hay dos nacimientos, el uno este mundo y otro la vida de la gracia. ¿Cierto? ¿Está claro eso? Está claro. Nacimiento de este mundo, como criatura de Dios. Como criatura de Dios nacimos a este mundo. Voy a irme un poquito atrás para explicar esa partecita, porque así a simple vista de pronto no es tan fácil de entender. ¿Por qué una persona, por qué un niño sin bautizar no tiene la vida de la gracia? ¿Y por qué después de bautizados y por qué? ¿Qué fue lo que se dio? ¿Qué fue lo que se dio aquí? A ver, primero, Dios, lo que tenemos que tener claro es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por puro amor de Él. O sea, el ser humano es una proyección del amor de Dios, a su imagen y semejanza. Pero entendamos esa imagen y semejanza de la siguiente manera. Veamos. Dios es inmortal. Dios es inmortal. Entonces, si creó una criatura a su imagen y semejanza, la tuvo que haber creado inmortal. Porque entonces no sería imagen y semejanza de Él. Entonces la creó inmortal. Dios es infinitamente libre. Entonces, si creó una imagen una criatura, imagen y semejanza, entonces la creó libre. Él es completamente perfecto. Entonces dice, creó una criatura a su imagen y semejanza, la tuvo que haber creado perfecta. Entonces, la criatura es inmortal, perfecta, sabia, inteligente. Como Dios es eternamente libre, entonces tuvo que haber creado una criatura como Él, libre. Entonces ahí seremos imagen y semejanza de Él. Él es infinitamente inteligente. Entonces, si Él creó un ser humano a su imagen y semejanza, tuvo que haberlo creado inteligente. ¿Cierto? Entonces, pero ¿qué pasó? Hay una historia como para esa partecita ahí antes de caer en lo del pecado. Una partecita. Dice, primero Dios creó los ángeles. Primero Dios creó los ángeles para que lo sirvieran a Él. Miles de ángeles. Esos ángeles, una parte se miró a sí mismo. Un ángel se miró a sí mismo y se miró inteligente, se miró hermoso, se miró con cualidades de casi igual a Dios. ¿Cierto? Entonces se dijo a sí mismo, yo tengo las mismas capacidades de Dios, yo puedo ser igual a Dios, inclusive puedo ser más que Dios. ¿Por qué? Porque soy inteligente. Entonces empezó como a crear el inconformismo entre los ángeles. Les va diciendo que ustedes nosotros, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios si tenemos grandes capacidades? Que nosotros podemos ser como dioses. Y esa fue la gran mentira, la primera mentira que se escuchó dentro de las obras creadas de Dios. Y entonces aparece otro ángel que dice, ¿cómo así? Si nosotros somos criaturas de Dios, fuimos creadas por Él para su servicio, nosotros ¿por qué nos tenemos que alejar de Él? ¿Quién como Dios? Dios es absoluto, nadie puede ser más que Dios ni ser como Dios. Entonces entre esas dos fuerzas se crearon pues una batalla. El uno que separar a los ángeles de Dios y el otro a generarle la obediencia. Entonces se generó como una división allí. Entonces Dios le permitió esa división y cuando
estaban enfrentados, entonces le dice a los ángeles: los que venzan van a recibir un premio especial. Los que venzan van a recibir un premio especial, es decir, los que ganen esa confrontación. Teóricamente que sería una batalla, tiene que haber sido muy breve, pero fuerte, intensa. Entonces, cuando ya los ángeles buenos, fieles a Dios, vencieron a los que fueron infieles a Dios, los vencieron. De los vencidos se apartaron y vieron a los ángeles con que habían peleado, porque Dios los había revestido. Como ya habían vencido, los revistió de una gracia especial, de un brillo mucho más especial que él tenía. Le dio el brillo, es el mismo Dios que se dio en un brillo especial para cada uno de los ángeles. Cuando los ángeles vencidos vieron a esas criaturas con que habían peleado, con ese brillo angelical les dio miedo, y entonces ellos se apartaron. Luego, cuando Dios creó al ser humano, lo creó con ese brillo especial de los ángeles, con ese brillo especial de los ángeles que habían sido vencedores. Entonces el ángel que se había convertido como en el defensor de Dios se le acerca y le dice: Señor, me permite algo, es que yo estoy como inquieto. ¿Lo que será? Resulta que esa criatura que acaba de hacer tiene la misma vestidura de nosotros, tiene el mismo brillo de nosotros, pero recuerde, Señor, que esta vestidura que nosotros tenemos nos la ganamos en una batalla. Y esa criatura, ¿qué ha hecho para ganarse ese brillo especial? Entonces le dice Dios: bueno, el ser humano efectivamente lo he creado a mi imagen y semejanza, y tiene el mismo brillo de ustedes, pero él va a tener la oportunidad de conservar ese brillo o perderlo. Va a tener la oportunidad de conservar ese brillo o perderlo. O sea, lo va a poner a prueba para que se gane, como lo hizo una criatura que fuera libre, y entonces por libertad tenía que defenderse esa libertad. Y entonces dice que baja, ya del Génesis baja donde está el hombre, está en un lugar pues que le había entregado, que después se denominó el paraíso, donde estaba todo perfecto. Y entonces mira y le dice al hombre: mira, aquí está en este lugar, pueden comer de todos los árboles que hay aquí en el paraíso, pero menos el del centro. Ese me lo voy a reservar para mí. Cuídeme ese árbol y no me lo va a tocar, porque si come de ese fruto, de ese árbol que está en el centro, morirá. Bueno, no, el hombre dice: no hay problema, listo, yo como de los demás, no hay problema, se lo cuido. Pero resulta que el ángel caído, el que fue vencido, entonces no se le había podido acercar al ser humano porque tenía el brillo de los ángeles. No se le había podido acercar porque tenía ese brillo de los ángeles, y al diablo le daba miedo, terror. Pero cuando escuchó, se dio cuenta que Dios le puso una norma para cumplir, digo, ahí está la oportunidad. Una norma para cumplir sencilla: simplemente comer de todos los árboles y dejar ese del centro quietecito. Y entonces ya tiene una norma para cumplir. Entonces se le acerca a la mujer. No es porque sea más débil, nada, simplemente cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, todos eran iguales, los dos eran iguales. No había diferencia. No había diferencia entre hombre y mujer, porque era una unidad. Una unidad en dos cuerpos, pero era una unidad. Eso era una unidad, hombre y mujer. Unidad. Para que podamos ver cómo se rompió esa unidad. Entonces se le acerca a la mujer y le dice: con que podéis comer de todos los árboles que hay en el paraíso. Dice la mujer: sí, pero el del centro no lo podemos tocar
porque Dios se lo reservó para él. Y entonces le dice, sí, entonces ese árbol es porque tiene algo más. El fruto de ese árbol es porque lo hace a uno más inteligente. No, pero es que el Señor Dios dijo que si comeremos de ese árbol vamos a morir. Pero ¿cuál van a morir? Si ustedes comen de ese árbol van a ser conocedores del bien y del mal. Van a ser casi como dioses, van a ser dioses. Te voy a repetir la palabra. Y entonces convence a la mujer de que ese árbol es bueno para algo más, ¿cierto? Que le va a dar inteligencia, le va a dar conocimiento, le va a dar igualdad a Dios. Entonces se llenó pues de grandeza. Y entonces se dejó. Entonces comió del árbol. Comió del árbol, le obedeció a la tentación, comió del árbol. Apenas lo comió, pues igual como si era una unidad, lo que hacía uno afectaba al otro. Entonces también le dio a su marido, entonces él comió. Y apenas comió, se le cayó el brillo del pan. Y entonces baja Dios llamando, ¿verdad? Porque no lo encontraba. Adán. Pues Adán significa el género humano masculino, ¿cierto? Todo, y lleva todo el género humano femenino. Entonces Adán le contesta por ahí entre los árboles, ¿dónde está? Estoy escondido. Pero ¿por qué? ¿Por qué estás escondido? Lo que pasa es que me descubrí desnudo. Yo, pero ¿acaso quién te dijo que estaba desnudo? ¿O es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Ah, no, lo que pasa es que vea, la que me diste como compañera me dio y comí. Entonces, se le quitó la vestidura angelical, se vio desnudo, despojado de la gracia. Y a la compañera, que era una unidad con él, ya la vio diferente. La vio la separación. Ya no la vio como unidad, sino como un peligro para él. Ella me dio y yo comí. Entonces se dio el rompimiento. Se le quitó el vestido de la gracia. Se dio el rompimiento entre los dos, que eran una unidad. Y entonces ya viene el cumplimiento de lo que Dios le había dicho: si coméis de ese árbol moriréis. Entonces, despojarse del brillo angelical por la desobediencia. Entonces, yo les había dicho que somos imágenes de Dios, era inmortal. El ser humano fue creado inmortal y por la desobediencia llegó a ser una criatura mortal. O sea, ya es un ser para la muerte. Una criatura libre ya se convirtió en esclavo de sus pasiones, en esclavo de sí mismo, de su egoísmo, de todo eso. ¿Cierto? Un ser perfecto, entonces ya se convirtió en un ser imperfecto. Fue creado un ser puro y después de la caída se convirtió en un ser impuro. ¿Cierto? Un ser para la muerte. Ahí perdió todo. Eso se llama que es los dones preternaturales, es decir, lo que era propio de la naturaleza, al ser creado, cuando cayó el pecado, la perdió. ¿Cierto? Entonces a la mujer le dijo lo que le dijo y a la serpiente también. A la serpiente le dio una sentencia, dice: usted se va a arrastrar comiendo polvo por el universo hasta, le puso un límite, hasta que una mujer pise la cabeza cuando intente morderla en el palo. Pise la cabeza. Entonces, en ese mismo momento, Dios pensó que esa criatura que se le había perdido tenía que rescatarla. Tenía que rescatarla. Entonces ahí pensó el método para rescatarla. ¿Cómo le iba a rescatar? Va a ser por medio de una mujer. Y una mujer, ¿qué genera? Una criatura, ¿cierto? Vida. Entonces, siglos después, para salvar esa criatura que se había perdido en el paraíso, entonces viene, envía al arcángel San Rafael, pues el que da el mensajero, San Gabriel, el mensajero, para pedirle permiso a María para engendrarse el Dios, engendrarse en el vientre de María y nacer como niño, y nacer como hombre. Entonces, lo que se perdió allá en el paraíso, que lo llamamos Edén, ¿cierto? Allá en el Edén, llamamos Edén, y así está pues nombrado Edén.
¿Y Jesús dónde nació? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Entonces lo que se perdió allá en el Edén empieza a ser rescatado en Belén. Dios viene, se engendra en María, da a luz, nace en Belén, para rescatar lo que se había perdido allá en Edén. Y lo rescata, ¿cómo? ¿Muriendo dónde? ¿Muriendo dónde? En la cruz. Se quedó muerto en la cruz. Resucitó, ¿cierto? Entonces, ya con toda esa historia ya vamos a eso, porque es lo que nos toca entender por qué al niño lo bautizamos, y al bautizarlo es meterlo en la gracia de Cristo nuevamente. Entonces, ¿me entienden bien qué fue lo que se perdió, cierto? ¿Me entienden bien qué fue lo que se perdió? Entonces, Cristo viene, nace en Belén, empieza a dar el rostro amoroso del Padre, empieza a decir que tenemos que regresar al Padre, empieza a decir que tenemos que tener una vida perfecta como el Padre, que tenemos que obedecer al Padre, que tenemos que amar al Padre, que dejamos amar por Él, que Dios viene y que da su misericordia para nosotros. Y Él, por todo eso, hablar del amor del Padre y todo eso, tenía que una misión, cumplirla hasta la muerte, obediente hasta la muerte. Lo mataron. O sea, la humanidad lo mató porque no aguantó su doctrina, no aguantó su doctrina presencial. Entonces lo crucificaron en la cruz, murió, lo creyó y resucitó. Cuando Él resucitó, pues ya, Él murió. Voy a explicarlo del sábado santo. Él murió, lo enterraron. Al enterrarlo, Él bajó a la tumba a pelear con la muerte, porque Él tenía que vencer la muerte. Porque siempre dice, es el último enemigo en vencer, es la muerte. Entonces, vaya, cuando logró romper las cadenas de la muerte, gritó aleluya. Y cuando gritó aleluya, se vio fuera de la tumba con el vestido resplandeciente que le puso el Padre. Entonces se vuelve a recuperar en la resurrección de Cristo, el ser humano vuelve a recuperar el brillo angelical que se perdió allá en el paraíso. Lo vuelve a recuperar. Entonces, después de la resurrección de Cristo, se abre el camino para que el ser humano vuelva a ser inmortal, vuelva a ser libre, vuelva a ser puro, vuelva a ser santo y perfecto, con la resurrección de Cristo. Entonces, cuando uno nace con toda la herencia del pecado original, ¿cierto? Cuando lo bautizamos, el papá y la mamá y los padrinos lo entran en la gracia del resucitado, para que esta criatura, que hay donde hace el nacimiento a la vida de la gracia, es decir, a la vida de Cristo. Entonces el bautismo es sumergirlo en Cristo resucitado para que sea una nueva criatura, porque nace siendo criatura vieja, es decir, destinada a la muerte, destinada al pecado, sin salvación, condenado por el pecado original. Cuando se bautiza, se sumerge en la nueva vida de Cristo y ya es nueva criatura desde ahora hasta la eternidad. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino para ir al Padre, la verdad, porque es que Él vino a desenmascarar al maligno para ir a abrir el camino para que yo pueda caminar hacia Él, porque Él es el auténtico Salvador. Camino, verdad y vida, y la vida auténtica para siempre. Entonces, ahí es que se recupera el bautismo. Nosotros, como bautizados, somos nuevas criaturas. Tenemos la posibilidad de la vida eterna. Entonces nosotros ya no somos seres para la muerte, sino para la vida. Cuando este cuerpo, que se convirtió en un cuerpo temporal, tiene que morir. Cuando este cuerpo desaparezca, la vida se perfecciona en Dios. Y somos hijos de Dios desde el bautismo hasta toda la eternidad. Si yo descuido mi gracia y como hijo de Dios me alejo de los caminos de Dios, yo seré un hijo de Dios desperdigado, pero hijo de Dios desperdigado. Un hijo de Dios
que está deambulando por el mundo perdido y Dios está esperando que yo vuelva hacia Él. Entonces vuelvo a recuperar esa gracia divina cuando nuevamente yo busco la gracia de Dios. Nosotros, ¿ustedes todos son bautizados? Sí, todos somos bautizados. Desde el día del bautismo, nosotros estamos sumergidos en la nueva vida de Cristo. ¿Que pecamos? Sí. ¿Que hay debilidades? Sí. Pero Dios, que tiene una inteligencia previsora. Oiga, pues inteligencia previsora, es decir, Él prevé lo que va a pasar. Prevé lo que va a pasar con cada criatura que nazca en este universo. Entonces dice, de todas maneras, Él se va a hacer bautizar, pero va a tener la posibilidad de caer en desgracia. Entonces Cristo deja un sacramento de purificación para regresar a la gracia, que es el sacramento de la reconciliación. Yo me reconcilio, recibo la gracia de Dios, mi vida vuelve a ser angelical, vuelve a ser pura, y es como el sacramento de lavarme todos los días los pecados, y me alimenta con su gracia. ¿Entendemos por qué? Esto es el bautismo, que es sumergirlo en el resucitado, para que se recupere en él la inmortalidad, la libertad de los hijos de Dios, la pureza, la gracia, la perfección. Por eso solamente cuando una criatura es bautizada puede empezar a caminar por el camino de perfección. Y para caminar en ese camino de perfección, Dios nos da la fuerza del Espíritu Santo para que me acompañe, para que me dé la fortaleza, para que me dé la ciencia, el conocimiento, la humildad necesaria para poder llegar a la perfección. De resto no, es con la fuerza del Espíritu Santo. O sea que en este momento todo es gracia. Después del bautismo en nosotros todo es gracia. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo para luchar contra el mal, porque el mal sigue tratando de vencernos. El mal sigue ensañándose en nosotros para tratar de matar en nosotros la divinidad. Porque es que el mal viene como que nos arrasa, ¿cierto? Es lo que decía la experiencia nuestra, como que el mal nos impulsa a lo malo y hacemos siempre lo malo. Es porque el diablo, o sea el maligno, está tratando de matar en nosotros la divinidad que no puede hacer. Entonces nosotros somos débiles y caemos. Entonces para eso está la fuerza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da todas las herramientas y todos los dones para luchar contra el maligno. Contra el maligno, luchar. Un hijo de Dios tiene que batallar de frente contra el mal, desde pequeñito hasta que ya sea rescatado totalmente. Si nosotros nos descuidamos, cuando pequeñitos, entonces el papá y la mamá luchan para que esta criatura no se pierda. Cuando yo ya tengo uso de razón, soy yo el que tengo que luchar para que mi vida no se pierda. El papá, la mamá y los padrinos. ¿Cuál es la misión del papá, la mamá y los padrinos? Es esta, de que no se pierda en este niño la gracia divina. Y Dios ve que esta misión es tan pesada para los padres que tienen que buscarse unos acompañantes. Imagínense, yo le entrego mi hijo a Dios, Él me lo bendice y me lo devuelve como hijo de Dios, y me pone otras dos personas para que me acompañen, para que esa criatura de que es hija mía, dirá Dios, no. Si el papá o la mamá lo deja perder, ahí está el padrino que tiene que salvarlo. Fíjense la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, el papá y la mamá son los principales responsables de cultivar en este hijo, en esta criatura, la gracia divina. Pero si él, como director responsable, falla, están los padrinos que lo respaldan. Entonces, si nosotros los padres fallamos y los padrinos fallan, ¿qué será esa pobre criatura? Para dónde se va, perdido, ¿sí o no? Por eso hoy vemos muchos hijos de Dios perdidos, porque el papá, la mamá, los padrinos
lo dejaron abandonado, a la suerte, a la deriva, sin Dios. Que es que yo no creo, que espere que más adelantico para que crea. Entonces, ¿qué cree usted? Y usted es el que le va a decir al hijo, y usted es el que le va a mostrar, cuando desde niño, este amor misericordioso de Dios, para que él, cuando sea grande y esté buscando su identidad en este mundo, tenga la identidad de Dios. Un ser humano, una persona sin Dios, es un peligro para la humanidad. Un ser humano sin Dios es un peligro para la humanidad, porque destruye y mata a los hijos de Dios. ¿No hemos visto? O sea, los vemos por todas partes. ¿Quién es el que respeta la vida? El que ama a Dios. ¿Quién es el que destruye la vida? El que sale para la mano de Dios. ¿Quién es el que respeta a una persona? El que ama a Dios. ¿Quién es el que respeta a un niño? El que ama a Dios. El que no ama a Dios ve a un niño o a una persona o a una niña y la ve como para satisfacer sus necesidades. Y la agarra y es capaz hasta de violarla y matarla y destrozarla y dejarla en una cañería destrozada, sin vida. Gente sin Dios. Un hombre sin Dios es un peligro para la humanidad. Entonces eso es lo que tenemos que ver como el bautismo. Somos hijos de Dios y que ojalá conservemos esto de ser hijos de Dios hasta el final. Que vamos a tener pruebas, sí. Tenemos luchas, sí. Tenemos que enfrentar al mal, pero de frente, eso sí, también. Pero tenemos a alguien que ha vencido al mundo. ¿Quién es? ¿Quién venció al mundo? ¿Quién? Jesús. ¿Quién venció al mundo? Jesús. El último versículo del capítulo 17 de San Juan, Jesús le dice a los apóstoles una oración hermosa que hace ahí. Le dice: si ustedes tienen pruebas, tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, que nosotros tenemos pruebas, sí, pero ¿quién venció al mundo? Dios. Entonces, en Él es que tenemos que aferrarnos y luchar contra el mal. Pero en este momento es una lucha frontal, que muy pocos la están haciendo. Nos dejamos llevar fácilmente del mal. Nos dejamos llevar fácilmente del mal. Compaginamos con el mal. O sea, el mal y el bien ahí están unidos ahora. Resulta que el mal es más agresivo que el bien. Entonces el mal destruye al bien. El bien construye y el mal destruye. De esas criaturas que ahorita nos van a llevar al bautismo, van a nacer a esa vida de la gracia. Ustedes son los responsables de que esa vida de la gracia permanezca en ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Están asustados? ¿Ah? Es que esta reflexión asusta de cierta manera, ¿cierto? A mí a veces me asusta, pues yo la dirijo porque pues yo como que la entiendo para explicarla de esta manera, pero a veces a mí a veces hasta me pone nervioso y a veces hasta me da ganas de lagrimear a veces porque es como tan fuerte que a veces uno no, ¿sí o no? Entonces es esto, esta reflexión es fuerte, para que es de las más fuertes, es lo que sí, ¿la han escuchado? De las más fuertes. Porque es que es entender esa partecita que es como tan difícil de entender, que es muy difícil. A uno cada rato lo cortan a uno en la calle, pero a mí ya no me cortan, desde hace poquito, ya no me cortan, pero ¿por qué tiene que bautizar a los niños pequeños si ellos todavía no tienen su razón, todavía no tienen pecado? Lo cortan a uno con eso, ¿cierto? No lo cortan, pero ya con esta explicación que le di, sabe que entre más pronto, entre más rápido arranquemos a esta criatura de la influencia del mal, mucho mejor. Entre más rápido. Nuestra santa colombiana, la Santa Madre Laura, que la bautizaron 4 horas después de haber nacido. Nació a las 8 de la mañana y a las 12 lograron convencer al padre para que la bautizara.
porque la mamá de Laura tenía la costumbre de que no le daba pecho a la criatura que era nacido hasta que no se bautizara. ¿Qué le parece? Y entonces cuando Laura se dio cuenta de la grandeza del bautismo y vio que solamente eran 4 horas que la separaban del nacimiento a este mundo y del nacimiento a la gracia, fue y se arrodilló ante la pila bautismal y le dio gracias a Dios por no haberla dejado abandonada solamente 4 horas sin la gracia divina, por haber permitido que sus padres no prolongaran la angustia, oiga, la angustia de estar alejados de la gracia divina solamente 4 horas. Y ahora nosotros que dejemos 1 año, 2 años, 3 años, hasta algunos nos dicen hasta que él quiera, si se quiere bautizar o no. Es que uno no decide en el camino si va a ser hijo de Dios o no. Dios ya decidió por nosotros, que nosotros somos hijos de Dios y todos los que nazcan queremos que nosotros lleguemos para que sean hijos de Dios, ¿sí o no? Y entre más rápido, mejor. Entre más rápido, mejor. Es eso. ¿Por qué? Ya no está lo corchado, pero ya uno le explica eso y es mucho más fácil de entender. Ahora, yo creo que las otras cositas del bautismo ya se las han explicado en otras charlas que ustedes han asistido, que le da la triple misión de Cristo, que es profeta, sacerdote y rey. Profeta es el que anuncia la palabra, sacerdote el que ora a Dios y el rey es el que organiza su casa de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya todas las cositas ya se le han explicado, pero yo aprovecho esta reflexión y me encanta que me llamen siempre a esta sala porque puedo hablar de esto, que creo que poquitico entonces hablamos de esta manera y hay que hacerlo con humildad. Yo lo hago porque pues, lo entiendo y a la gente le ha gustado de que yo les explique así. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? Un último mensaje. Que no me puedo pasar más de 50 minutos. Un último mensaje en 1 minuto. Para nosotros los hijos de Dios, ya, cuando uno tiene un hijo, también busca cómo alimentarlo, ¿cierto? Cuando uno tiene un hijo, lo busca cómo alimentarlo, ¿cierto? Cómo alimentarlo, le organiza su equipaje, le organiza su comida, usted va a ir de viaje, le echan su buena cocada para que no pase hambre por el camino y pueda tener fuerzas de regresar a la casa. Y cuando llega a la casa le tienen la comida, ¿cierto? Entonces el equipaje que Dios le da a los hijos de Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La coquita que Dios nos mandó a nosotros para que nos alimente todos los días, ¿cómo se llama? La comunión, la Eucaristía. Ese es el alimento de los hijos de Dios. La Eucaristía es el alimento de los hijos de Dios. Y el Jueves Santo, que fue instituida la Eucaristía, Jueves Santo de 2015, les cuento esto. Yo estaba orando pensando en la hora santa ante la cruz. Y entonces siempre he escuchado el árbol de la cruz. El árbol de la cruz. Bueno, estaba pensando dentro de la hora santa en el árbol de la cruz. Bueno, sí, en el árbol de la cruz murió Cristo por el cielo nuestro. Y cuando se me vino el árbol del paraíso, entonces dijo, yo ve el árbol del paraíso. Ah, sí, el árbol del paraíso da un fruto. Ese fruto lo comió el hombre y se condenó. Ahora, entonces, si la cruz es un árbol, también tiene un fruto. Ese fruto es Cristo. Y Cristo se da como alimento de la Eucaristía. Es el fruto del árbol de la cruz que al yo comerlo contrarresta el pecado que produjo el árbol del paraíso que hizo condenar al hombre. Entonces, ese árbol dio un fruto, el hombre lo comió y se condenó. Dios vino, se colgó en la cruz, el fruto de ese árbol lo llamó Eucaristía para que yo lo coma y contrarreste. ¿Cómo les decía lo de la Eucaristía? Eso es lo de la Eucaristía. Y yo todavía no se me ha quitado el gozo de haber podido no sé si Dios me aclaró eso en mi mente. Este es el único espacio donde yo lo doy a conocer.
Entonces es para que nosotros, cuando usted vaya a la comunión, usted va a decir, esta comunión es fruto del árbol de la cruz, que al comerlo me da la salvación eterna. Y contrarresta el fruto, contrarresta el pecado que produjo el árbol del paraíso cuando el ser humano lo comió. Entonces Dios es muy pedagógico. Por eso yo digo, cuando tiene una mentalidad abierta y un corazón abierto, Dios me explica las cosas. De resto no. Cuando yo tengo una mente cerrada, que no quiero entender, que como así, Dios antes me quita lo que yo entiendo. Entonces por eso hay que ser de rodillas ante el Señor, para que Él nos siga manifestando su amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.